latercera.com. Diego Cuevas es el joven que manejaba el Nissan Tida que terminó generando una tragedia en Aedo, ¿se acuerda? Primero un chico que muere en el momento y otro que muere unos días después. 2 muertos y otros 2 que están peleando todavía por su vida. 6 víctimas en total. Había sido liberado en su momento porque la justicia no encontraba elementos como para sospechar que pudiera estar fuera de su alcance, es decir, que pudiera profugarse. Y había una discusión sobre qué estaba haciendo y a qué velocidad iba Cuevas en el momento en que se produjo, entre comillas, el accidente. Se determinó que en el momento del impacto el Nissan Tida iba a 127 kilómetros por hora. ¿Me escucha? En el momento del impacto el Nissan Tida iba a 127 kilómetros por hora, lo que no garantiza a qué velocidad venía antes. La cuestión de fondo, la noticia del fin de semana, es que Cuevas está detenido. Doctor Díguez, gracias por venir. Gracias, Guillermo, a vos y a todo el equipo. Bueno, es algo que ustedes venían pidiendo. Sí, es algo que veníamos pidiendo desde que me senté acá la primera vez, invitado por ustedes a hablar de este tema. Sosteníamos esto, que lo que hoy está en pericia era lo que venían relatando los testigos en la causa, ¿no? Pero obviamente la pericia es un elemento de prueba también contundente, que habla a las claras, no solamente de los 127, sino de una teoría que también arguía la defensa, que había sido desplazado. No sé si recordás que se hablaba que el Bora le había pegado al Nissan y lo había desplazado. Bueno, la pericia habla a las claras que tampoco al Nissan lo desplaza ningún auto. O sea que verdaderamente lo que hace es atropellar a los chicos en base a la carrera que traía y a la picada que venía corriendo, circunstancia que también surge claro desde el fallo de la Cámara, que acoge la apelación nuestra y recalifica, ahora ya con doble homicidio simple y lesiones dolosas. Bueno, ese es un punto importante. La discusión estaba dada en la calificación del hecho. Y la calificación ahora es... Doble homicidio simple y lesiones dolosas. Entonces... con dolo por dolo eventual también, pero verdaderamente avanza en la calificación, pero no solamente avanza en la calificación, sino habla del comportamiento de Cuevas durante el proceso y ordena su inmediata detención, por esto que uno sostenía que las querellas habíamos detectado junto con la Fiscalía que Cuevas había concurrido por parte de la Fiscalía y de la Cámara a buscarlo a su domicilio y estaba ausente de su domicilio en 4 oportunidades. Es más, la Cámara designó un enviado especial y corroboró que no estaba en su domicilio. Entonces, esta circunstancia era violatoria y podía preanunciar que se ponía poder prófugo en el caso de que la resolución hubiera dado marcha atrás. Por eso, la Cámara, el viernes a la noche, ordena la detención sin siquiera notificarnos a las partes de esa resolución. Dicho, no nos notificaron ni a la querella ni a la defensa del cambio de la resolución y del ordenamiento de la detención, circunstancia que dada la probabilidad de fuga es correcta, ¿no? La velocidad no es un hecho menor, teniendo en cuenta que en la versión oficial que ofrecía Cuevas a partir de su abogado defensor, el doctor Marcelo Maceo, era reconocer que había un exceso de velocidad, pero ellos hablaban de entre 70 y 80 kilómetros por hora. La velocidad, como ya se veía en las cámaras, era bastante superior, pero nosotros no éramos peritos para asegurarlo. Había gente que decía iba a 120, sí, nosotros podemos decir parecía que iba a 120, pero la pericia es la que determina, y la pericia determinó que en el momento del impacto iba a 127 kilómetros por hora, así como algunas cámaras de seguridad que se fueron viendo, casi como en un rompecabezas imaginario en distintos canales de televisión, lo que nos permiten al menos imaginar que iba en un exceso de velocidad con algún otro auto participando, sin definir esto como una picada. Si quieren no lo definimos como una picada, pero había otros autos que también iban en exceso de velocidad. Y la versión original era que él venía 70-80 kilómetros por la derecha, en uno de los videos se ve claramente que no iba por la derecha, sino que iba por el centro de la avenida, y que un auto en exceso de velocidad lo encerraba o ejecutaba una maniobra brusca que hacía que Cuevas se fuera contra el paredón y terminara provocando, entre comillas, el accidente. La pericia empieza, obviamente, a dar vuelta a la historia. Exacto, y hoy ya es una versión oficial, no porque la diga esta querella, sino porque los jueces escogen el tema de la picada. Los jueces lo toman. Sí, toman. Lo toman y dicen que está corriendo una picada. Que estaba corriendo una picada. Porque de las formas que venía manejándose, el tema, ¿te acuerdas que lo habíamos visto acá, que ustedes lo habían señalado, la forma en que se prendían las balizas? Y los testimonios
No, y aparte hay tomas muchachos que lo vieron 4 cuadras en otro canal, en un paso a nivel, ya como alistándose, Exacto. más los testimonios, No, y más aparte, la velocidad. 4 testimonios que lo ven con este Bora que aparece en las imágenes y un Bora que no aparece en las imágenes, que se ve que dobla antes de que lo tomen las cámaras. Y ya hay 4 testigos que dicen, no, ellos desde el hospital de Aedo venían corriendo picadas. Para darle sustento, sobre todo si se produce finalmente un juicio oral por esta situación, ¿no sería conveniente encontrar a quien manejaba el Bora? Sí, por como supuesto. Testigo, porque en todo caso él lo que está cometiendo no es un delito, sino es una contravención. Lo que pasa que... O bueno, sí, correr picadas hoy es un delito. No, es un delito, pero aparte de eso... ¿Él tendría algún grado de responsabilidad en la muerte de las personas? ¿Por eso no aparece? No, yo pienso que no aparece porque obviamente son muy valientes al momento de iniciar la picada y muy cobardes para asumir la responsabilidad. Toman esta postura, que me encuentren, ¿no? Pero por supuesto, es parte de esa adrenalina mal calificada y mal conducida que tienen ellos, ¿no? Pero verdaderamente los jueces salvan dos situaciones, inclusive, para que no nos estemos preocupando en sí y discutiendo si hay una picada o no. Primero dicen que sí, que existe la picada. Segundo, que la velocidad que traía era altísima, conforme a la reglamentación vial. Tercero, también la cantidad de gente que venía arriba del Nissan era un acto de irresponsabilidad por parte de Cuevas, porque eran 6 personas las en que total, venían. con él 6. Claro, y que eso también, al momento de tener que tomar una maniobra... Y el auto tiene más peso de frenado, que puede llevar. Y además no todos tienen la posibilidad de ir con el cinturón de seguridad. Y es más difícil frenarlo el auto, o sea, que lo toma como un agravante esa actitud. Y otra actitud, que lo hemos debatido acá, que es la adulteración de la extracción de sangre de Cuevas, que todos los caminos conducen a que el único beneficiado de ese acto ilegítimo... Pero eso es difícil de endilgárselo. No, pero presuncionalmente... Si era una prueba importante, eso hay que decirlo, sí, era una prueba importantísima, pero también saber cámara, si estaba alcoholizado o no. Pero también la Cámara la suple y dice, no obstante, esta adulteración que se está investigando por cuerda separada, los propios compañeros del auto, del Nissan, los propios compañeros de Cuevas, afirman lo que fue la previa y afirman que habían tomado todos alcohol, inclusive Cuevas. O sea que como en el sistema nuestro existe esa prueba compuesta que permite... soslayar en este caso, para el caso de que ya no lo vamos a saber, porque no se va a poder determinar por la muestra de sangre si estaba o no alcoholizado, porque lo dicen los propios peritos, que es imposible determinarlo. De hecho, el jueves pasado, la jefa del Departamento Pericial de La Plata se sometió a testimoniar y al interrogatorio de esta querella, inclusive estaba también el doctor Maceo, que la pudo interrogar, y ella fue clara en que al momento que ellos hacen la pericia agregan otra cosa, Guillermo, que es de mucho interés. Ya la matanza les había dicho que la prueba mostraba signos de adulteración. Entonces me pregunto yo, ¿en qué momento se adulteró la prueba? Porque si ya Matanza informa que la muestra posiblemente adulterada... Eso es lo que no se podía establecer, el otro día lo hablábamos y me parece que todo parece indicar que fue al principio. Claro, que fue al momento de la extracción. Todo parece indicar que fue al principio y todo parece indicar que después se tardó tanto en informar la situación porque el caso había tomado tal estado público en que no cualquiera era capaz de asumir la responsabilidad de comunicárselo a la Fiscalía. De hecho, yo en la testimonial se lo manifesté delante de la fiscal tardando Jones, mucho, sí. La fiscal Cortade, y quedó determinado, porque le pregunté específicamente a la directora del servicio pericial, ¿por qué no avisó a la Fiscalía antes? Porque si cuando ella le llega la muestra, ya sabía por el informe y por dichos de la matanza que la muestra tenía signos de adulteración, ¿por qué no comunicó eso a la fiscal en vez de seguir adelante con la muestra? Porque dicho, ahora la muestra está degradada. Nosotros tuvimos acá la familia de Cuevas. En las primeras horas estuvieron los padres sentados en este sillón. Yo no tengo por qué no darle crédito a lo que ellos contaron, porque es la historia que a ellos les contaron. Lo que pasa es que la pericia ahora es incontrastable. Ellos decían, bueno, si realmente es como ustedes dicen, tendrá que asumir los costos frente a la justicia y creo que esa es la actitud que van a tomar de aquí en adelante, quiero creerlo. Me parecieron personas responsables. A ellos les cuentan una historia, ellos confían en su hijo, ellos les dan un auto pensando que lo va a utilizar de determinada manera, el auto se utiliza de otra manera, termina generando esta desgracia de la que nos hemos estado ocupando. Él cuenta otra versión que se convierte en el principal sustento de la defensa, pero la verdad es que cuando empieza a aparecer la prueba, claro, que es lo que pesa en la causa, no lo que decimos en los medios, sino lo que va a determinar la suerte de quien conducía el auto, la prueba
se empieza a poner en su contra. La carga probatoria evidentemente cae sobre el lado de la responsabilidad de Cuevas. Y nosotros agradecemos mucho, especialmente a tu programa, porque desde el primer momento nos dieron la posibilidad de explicar esto, de anticipar que contábamos con esta prueba independientemente de lo que dijera la defensa, lo que dijera la familia Cuevas, inclusive lo que había dicho el juez Meade, ¿no? Ellos van a apelar también, supongo, ¿no? Sí, sí, yo estimo que lo van a apelar y yo entiendo que tiene que quedar hasta el día del debate, tiene que estar detenido Cuevas por la gravedad de la imputación y por la gravedad de entender que Cuevas puede obstaculizar la investigación y puede profugarse. A mí me gusta, en este caso por lo menos, contar las cosas desde el principio, más allá de la responsabilidad que empieza a tener Cuevas en esta historia, que nosotros no podemos darlo como un hecho sentado por la sencilla razón de que no hubo un juicio, pero es una prueba que le permite a la justicia decir no, usted venga para acá y quédese detenido porque tengo en su contra esto, esto y esto y esto, que no es poco, ¿sí? Pero fíjese que el accidente se produjo, lo dije en varias oportunidades, pero me parece importante. Los colectivos no paran. Los colectivos no paran en esa zona porque salen los chicos de los boliches. Y los colectiveros no paran porque se producen incidentes a la hora de subir los chicos a los colectivos. Entonces, ¿qué hacen? Paran más adelante, paran a 20 cuadras. Este grupo de chicos que finalmente resulta atropellado tuvo que caminar 20 cuadras por esa improvisada vereda, porque es de césped, 20 cuadras, para ir a tomar un colectivo para volver a su casa. Y en esa avenida, donde se producen las picadas, tampoco había un control para evitar que se produzcan. Es decir, que es una cadena, la problemática es una cadena de involuntarios errores u omisiones que le terminan costando la vida siempre claramente con la responsabilidad de que conducía ese auto determinada ahora la velocidad en 127 kilómetros por hora. Te agrego en esa dirección, de hecho uno de los testigos comenta al instructor judicial y a mí, que estaba presente en su declaración, que estaban corriendo y que usualmente se van a Rivadavia a correr cuando hay procedimientos en La Gaona. Bien. En la avenida Gaona. Y de hecho estaba ocurriendo en ese momento. En ese horario había un procedimiento de la Municipalidad de Morón en Gaona y por eso derivan la carrera hacia... No, seguramente los funcionarios van a decir con cierta razón también no se puede controlar todo, y es cierto. Todo no se puede controlar. Si vos controlás allá, el que conoce el lugar se va para allá, y si vos vas para allá se van a ir hacia el otro lado. Pero la hora es la hora crítica. A la hora en la que se produce el accidente es la hora crítica. Justamente cuando termina la noche, cuando empieza a salir el sol, es el momento donde están todos en la calle, muchos de ellos alcoholizados. Nunca vamos a saber si el caso de Cuevas era uno de estos, pero es cuando mayor presión hay que ejercer, mayor control hay que ejercer para minimizar los riesgos. Lo que vos decís, porque ese éxodo de 20 cuadras se produce todos los fines de semana, digo, no es algo que sorprenda a la autoridad. No fue el último fin de semana eso es siempre. Eso es siempre, porque salen de la zona de los boliches, como bien decís vos, hay una gran deficiencia en la prevención, porque que haya servicios públicos también que funcionen y que paren en las diferentes paradas. Fíjese que si el colectivo hubiera parado donde tenía que parar, esto no hubiera pasado, más allá de que Cuevas haya ido a 127 kilómetros por hora, porque se hubiera incrustado contra un paredón y listo. Y si Cuevas no hubiera... Y si hubiera habido un patrullero, Cuevas no hubiera ido a 127 kilómetros por hora. Tal vez no hubiera andado por ese lugar, es hipotético, ¿no? Pero yo entiendo que de la forma que procedió Cuevas no es ni la primera vez que corría una carrera y espero que sea la última. Bueno, ahora seguramente hay que esperar qué dice la apelación de su defensa y en todo caso se va a esperar el juicio que se va a producir en algún momento en libertad o detenido. Gracias.